la onda desacelerante. Pueden ver en estos ventiladores que está flujo, sale una onda así cuadrada, ¿okay? Y sale una que hace algo así. Sale flujo. No sale el flujo. No sale. Sale, dice flujo, sale algo así. Sí, como... ¿Okay? Dice flujo, dice algo así. Sí. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál de los dos, de las dos ondas o de las dos gráficas se va a escoger preferiblemente? La onda o el flujo desacelerante. ¿Qué es eso? Esta que está acá. Este flujo desacelerante envía la velocidad del flujo de forma un poco más fisiológica. Miren cómo entra el flujo aquí. Ok, miren cómo entra el flujo. Rápido. ¿Qué está? Okay. Esto genera menos presiones o menos efectos de turbulencia en las vías respiratorias. ¿Me expliqué? Este efecto de turbulencia genera biotrauma. ¿Era? Biotrauma. Biotrauma. ¿Qué es biotrauma? Eso lo explicó la semana. Muy bien, no importa. Ok. ¿Qué es biotrauma? No, yo no vine, no sabía que Y venía. hablamos de... Cállate que no me entiendes. ¿Qué es biotrauma? Inflamatoria sistémica y ¿Cómo? local. Ya Una hablamos respuesta de... inflamatoria sistémica y local. Este biotrauma es una lesión del pulmón ocasionada por el proceso inflamatorio a una lesión ocasionada por el ventilado. ¿Okay? Esta teletrauma, este efecto de colapso, cíclico, del alveolo genera biotrauma. Este efecto turbulento del flujo genera biotrauma. Es que el mismo tejido pulmonar está siendo lesionado e libera sustancias proinflamatorias por la lesión, y ese proceso inflamatorio va a zonas que no están mencionadas. ¿Okay? Y en el proceso inflamatorio, a ver, yo estoy bien, pero en ella la inunda, entonces sustancias proinflamatorias que la convierte en un proceso inflamatorio ya más sistémico. Ahora, estas gráficas que van a tener, por lo menos la del flujo, ¿qué se lee? Pues se va a leer en tiempo, tiene una deflexión positiva y negativa. ¿Okay? La deflexión positiva es dada por el ventilador y la deflexión negativa es dada durante el proceso expiratorio. ¿Okay? Representa velocidad del flujo. ¿Okay? Tiene dos componentes, lo que es la positiva y la negativa, o sea, la que está arriba y la que está por debajo de la línea, y me representa el flujo inspiratorio y expiratorio, y cuantificada en litros por minuto o en L segundos. Esto va a depender de las unidades en que esté la gráfica, ¿no? Ya eso es propio de cada ventilador, las unidades en que se vaya a representar. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a ver nosotros, o lo que representa una gráfica de flujo. Muchas de estas características las vamos a ver en las otras, porque vamos a ver gráfica de flujo, vamos a ver gráfica de volumen y vamos a ver gráfica de presión. Después vamos a ver las combinadas, que es realmente la que más nos da. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la gráfica de flujo dada en pacientes que están en ventilación espontánea, ¿okay? O CPAP, que está ahí, se debe ahí, ¿okay? Donde genera, yo tengo aquí el flujo. ¿Qué es el flujo? Es la velocidad con que se está entregando este volumen diario. ¿Okay? Bien. Este es el flujo inspiratorio y este es el flujo expiratorio. Este es el flujo que hace el paciente. Tengamos aquí, hagamos una memoria fotográfica de esta representación gráfica de la expiración del flujo, o la representación gráfica del flujo expirado. ¿Okay? Bien, porque más o menos es de la representación gráfica fisiológica, ¿okay? De la expiración en un paciente en ventilación mecánica. Algo así se debe comportar el gráfico de la expiración del flujo. ¿Por qué? Así como nos aprendemos el complejo RS, ¿okay? El trazado electrocardiográfico, también algo parecido existe en la interpretación y análisis de los gráficos pacientes de ventilación mecánica. Bien,
Dependiendo de esto, yo puedo dilucidar muchísimas cosas, muchas. ¿Ok? Por eso le hago salvedad en relación a esta morfología de este lazo, aunque este es un lazo, de este lazo expiratorio del flujo. Miremos acá, que curva del flujo mecánico cuadrado o constante. Esto es un paciente que está en ventilación mecánica. ¿Ok? Vemos cómo está entregado el flujo, aunque mucho más constante, y esta es la parte expiratoria. ¿Ok? Esta es la velocidad con que se entrega el flujo. ¿Con qué velocidad se entrega el flujo? Esta es la parte inspiratoria, y esta será la parte expiratoria. ¿Ok? Este flujo para pacientes que están controlados, que me interesa a mí que veamos aquí, es, uno, la diferencia de este flujo en CPAP, ¿ok? Que el paciente está de forma espontánea, ¿ok? A este paciente que está en forma controlada. ¿Ok? Es la diferencia de la entrega del flujo. Otra, la gráfica, la morfología de los lazos, más que todo del lazo expiratorio del flujo. ¿Vamos bien ahí? Eso es importante reconocer en esta gráfica. En la curva de presión, ¿qué me da? El graficado de forma temporal, o sea, en base a tiempo, la deflexión, o sea, la parte inferior, permanentemente, las deflexiones son permanentemente positivas. ¿Por qué? Porque generan presión. ¿Quién genera presión? ¿Quién genera presión de forma inicial? El ventilador, ¿ok? Que es presión positiva. Por eso que son permanentemente positivas porque son dadas por el ventilador. ¿Okay? Y si el paciente está sedado, relajado, controlado por completo, él no va a tener presión generada. Toda la presión la va a hacer el ventilador. Por eso que son permanentemente positivas. Representa la presión de la vía aérea, tiene dos componentes, inspiratorio y expiratorio, y se cuantifica en centímetros de agua. Límites de presión, esto es una condición de espontáneo. ¿Okay? Donde aquí vemos que el gatillo, o sea, que esta presión negativa, ¿ve? Cuando vemos la gráfica de presión y tenemos en cuenta que la ventilación mecánica, ella genera presión positiva. ¿Okay? Como genera presión positiva, querrá decir entonces que la gráfica de presión inicialmente, ¿cómo tiene que ser? Hacia arriba, hacia arriba, y si es hacia arriba es positiva, ¿cierto? Y si es positiva, ¿quién lo hace? El ventilador. O sea, tengamos eso en cuenta porque eso es cuestiones de aplicaciones de la fisiología a la ventilación mecánica. Si la ventilación mecánica es un aporte ventilatorio en presión positiva, porque yo fisiológicamente, ¿cómo respiro? Inicio la respiración con presión negativa. Para yo iniciar la respiración, la inicio ejerciendo presión negativa. El ventilador mecánico me inicia el ciclo ventilatorio ejerciendo presión positiva. Cuando yo tenga el gráfico entonces, ¿ok? De presión, si me inicia el ventilador, ¿cómo va a ser la curva? Netamente la deflexión va a ser positiva. Si yo tengo una deflexión, ¿ok? Una deflexión que es una onda negativa, ¿quién la hace? El paciente. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo esta deflexión negativa. Paciente. Esto es paciente. Mira aquí cómo comenzó de una vez hacia arriba. Esto es Ventilador. el ventilador. Aquí no hay asistencia del paciente. ¿Ok? Eso es una otra cosa que yo puedo ver en el gráfico. ¿Ok? Cuando es negativa, el paciente está... Porque cuando es negativa, entonces porque el paciente está ejerciendo la presión y ejercemos presión negativa cuando tú inspiras de forma fisiológica. Por tal motivo lo voy a ver de forma negativa. ¿Ok? Cuando el inicio del ciclo, este es el ciclo, netamente es positiva, eso es netamente asistencia por el ventilador, no del paciente. ¿Ok? Bien. ¿Qué más puedo ver yo? La capacidad de que tenga de romper esta sensibilidad o este trigger. ¿Sí? Esto, la presión que la haga negativa es lo que me va a decir a mí la capacidad que tiene de romper la sensibilidad y que el ventilador lo asista. Es la sensibilidad o trigger. Que lo pongo como la sensibilidad o trigger, menos 2 para presión o más 2 para flujo. ¿Cierto? Si lo pongo por presión, yo mido cuánta presión está haciendo. ¿Ok? ¿Cuánta presión negativa está haciendo? Está en menos 5.
y él hace -2, -3. Quiere decir que esta presión negativa nunca va a ser suficiente para que el ventilador lo asista. ¿Me explico o no? ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo acá, cuando yo mido, pum, aquí hay pum, -2, y le tengo como trigger por presión -5. ¿Cuándo se va a sentir? Nunca. Entonces, ¿qué hago? Le pongo ese ejercicio, se la pongo a 3 para que se haga más fácil y no tenga que ejercer tanta presión muscular, tanto esfuerzo muscular para poderse asistir. Es una forma entonces de poder yo calcular el tiro de densidad que necesita el paciente para evitar ¿qué cosa? Mucho esfuerzo respiratorio y cansancio neuromuscular o autociclado. Por ejemplo, tengo -2 y de trigger y él hace -5. ¿Ok? Yo le pongo -5, -4, -5, ¿verdad? Para evitar tanto ciclado, porque con el mínimo estímulo ya el ventilador le va a enviar. ¿Ok? Entonces es una forma de yo poder medir qué tan beneficioso va a ser el -5, el -2 del tiro. ¿Me explico? Midiendo entonces en la curva de presión. Otra cosa importante aquí en la curva de presión es ¿qué más doy yo en presión en el ventilador mecánico? La PIP. La PIP. ¿Cuánto tengo yo de PIP? No sé. Pongamos que sea, por ejemplo, que yo le tenga calculado, que no sea 5, pues que yo tenga prefijado 3 de PIP. ¿Ok? 3 de PIP. Tengo prefijado 3 de PIP, pero cuando yo mido el nivel de presión mínima, hay 5. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está haciendo autopista? ¿Por qué? No lo sé. Yo aquí simplemente sé que tengo una presión de base adicional a la que yo tengo prefijada. No sé por qué tiene autopista. Eso lo voy a ver cuando vea las combinadas. ¿Sí? Le tengo prefijado 3 de pi en el ventilador y me está haciendo 5. Ah, ok, ya. ¿Ok? Me está haciendo 5. Ajá, pues tengo 2 de autopista. ¿Qué está pasando aquí? No sé. Yo voy a ver por qué me está En haciendo los parámetros autopista. que se ven donde que hace el paciente. Sí, porque yo agarro esto y le doy esta, Programa, le doy la máquina, la programan a un... lo que tú programas, salto de volumen, 3 de pi. Pero el Cuando yo paciente veo está esta gráfica de presión, yo le doy congelar. ¿Ve? Doy congelar y comienzo a mover el cursor. Sale una línea en la pantalla y comienza a mover. Cuando yo la paro aquí, él me dice cuánto hay aquí, cuánto hay aquí, cuánto hay aquí, cuánto hay aquí. Y por aquí me va a decir la presión que hay. Cuando yo me paro en la línea basal, hay 5, porque hay 5 de pi, si le tengo 3. Tengo autopi, no sé. ¿Por qué tengo autopi? Lo vamos a ver ahorita. ¿Okay? ¿Vamos bien por acá? Sí. Ok. El gráfico de volumen. ¿Ok? Es en base a tiempo, tiene funciones positivas, representa el volumen corriente, tiene los componentes inspiratorio y expiratorio y se lee en litros o ml. Va a depender de la programación que tenga el ventilador. ¿Okay? Por lo general es en ml. Sin embargo, vemos otro que dice 0,66, 0,55, 0,40, ¿okay? Que es en litro. Las 0,40 son 400 litros, ml, ¿okay? Va a depender de la programación que tenga el ventilador. ¿Okay? Este gráfico, ¿okay? Me representa entonces la cantidad de volumen, ¿okay? La cantidad de volumen alcanzado en base al tiempo. ¿Okay? ¿Cuánto alcanza de volumen? Tanto en cantidad mínima como en cantidad máxima. Y aquí puedo decir entonces también la posibilidad de que me esté quedando aire atrapado. ¿Okay? Porque este volumen ¿dónde debe llegar? A 0. ¿Okay? A 0. ¿Este volumen cuánto debe alcanzar? El volumen total prefijado. ¿Bien? Si este volumen no me llega a 0, ¿qué quiere decir? Acabo de decir que ya tratamiento de aire. Ajá. ¿No? Si yo tengo 500 y saco 450, ¿qué está pasando? Si tú metes 500 La y sacas 400, Ay, la capacidad residual. No, pero Se está quedando o está atrapado. perdiendo.
Atrapado. ¿Por qué? Porque es por fuga. Porque esto me lee a mí la cantidad que yo envío. Y esto no lo lee el sensor de flujo del ventilador. El ventilador me va a leer a mí cuánto yo estoy estirando. O qué cantidad diaria él percibe. De los 500 introducidos, él está percibiendo 550. Me faltan 50. ¿Dónde está? No sé. Eso lo voy a ver ahorita en las combinadas. ¿Okay? Si es porque tengo agotamiento de aire, si es porque tengo fuga. Eso lo voy a ver ahora. ¿Okay? Bien, por lo general vemos toda esta gráfica de forma individual. Vemos arriba una que pasa así, otra que pasa más cuadradito, otra que pasa de forma más triangular, que pasan a ser entonces las curvas de flujo, ¿okay? Pasan a ser la curva de presión y la curva de volumen. Y hay ventiladores, porque por lo general lo vemos así, que son las tres. Aquí yo tengo la de volumen, aquí yo tengo la de flujo, y aquí yo tengo la de presión. Entonces yo puedo ver aquí específicamente entre las líneas punteadas que cuánto fue la presión máxima ejercida cuando alcanzó el volumen total. ¿Okay? Ver y veo cuánto ambiente de presión, cuánto fue el flujo que introdujo al volumen máximo. ¿Okay? De esta forma yo aquí veo una gráfica, dos gráficas y la tercera gráfica. Son las tres principales gráficas que yo puedo ver en el ventilador. Preguntas. Profe Jai, ¿cómo se ve en esos ventiladores que no se ven ese tipo de gráficas, sino se ven las líneas que son como así? O sea, en el momento de la respiración, en el ventilador, no se ven esa gráfica, Aquí está. sino que Ok. se ven, o sea, Aquí se está. ven así, o hay uno que se ve el pulmón. Exactamente. Bien. Esto es gráfica individual. Cada una de ellas yo la puedo ver. Yo quiero ver la gráfica de volumen. Veo gráfica de volumen. Gráfica de presión, la única gráfica de presión. Gráfica de flujo, la gráfica del flujo. ¿Me expliqué? Sí. Muy bien. Son gráficas solas. Ahora, yo puedo ver los lazos, bucles o los loops. Ellos son uniones de dos o más curvas. O sea, yo uno esta con esta, esta con esta, esta con esta o esta con esta. Que son lo que estoy diciendo. Y ellos pueden ser flujo-volumen, en que yo uno, hago la interacción de estas dos líneas, de estas dos gráficas, flujo-volumen, flujo y volumen. Ella me da, ¿qué busco yo? ¿Qué leo yo con ella? Resistencia. O puedo ver la otra, volumen-presión, que con ella yo estoy valorando la distensibilidad. La combinación de curvas de volumen-presión me lee en distensibilidad. La combinación de flujo-volumen me lee en resistencia. Y la vamos a ver. ¿Ok? Aquí viene. Son esas, ¿verdad? ¿Qué voy a decir? Wow. Esos son los bucles. Esto puedo decir, son los bucles, son los lazos, ¿ok? Y aquí tenemos la interacción entre una gráfica, que es este volumen, es esta, ¿ok? Con presión, ¿ok? Con presión, ¿qué es esta? Yo aquí estoy apareando o estoy haciendo combinación entre ella y esta. Y esta me va a dar a mí la distensibilidad, o sea, yo valoro distensibilidad, ¿ok? Mientras que la combinación entre flujo y volumen me dan a mí la medición de las resistencias. De esto vamos a hablar mucho, ¿ok? ¿Qué significa cuando está así? ¿Qué significa el piquito que viene para acá? Si se baja, si se sube, ¿ok? Eso es esto que voy a decir más que todo. Sí, claro. Por lo general, estas son las que más utilizamos. ¿Por qué? Porque ya aquí veo 1, 2, 3, 4, aquí veo prácticamente todas, ¿ok? ¿Sí? Es por eso que son las que más se llevan. Bien, ok, bien. Preguntas por acá. De forma individual, quedan cada una, cómo está compuesta la gráfica, en qué unidades se leen, qué fracción positiva, qué fracción negativa, qué quiere decir cuando está positivo, cuando está negativo, el flujo, el volumen. Ok, ahora. La combinación de ellas, que son las interpretaciones gráficas más comunes, ¿ok? Para medir intensidad y resistencia. Tengo acá, ¿qué puedo ver yo con esto? Con la combinación de ellas, ¿qué puedo ver yo? ¿Qué puedo valorar?
resistencia, autopin, efectividad de tratamiento, como efectividad de bronquiolitis, en este caso tratamiento pulmonar, broncodilatador. La distensibilidad, el flujo inadecuado, cuando este flujo de 42 que no daba ya es suficiente o no es suficiente. Le hace falta más flujo. Yo ya hice el cálculo, ¿okay? Numérico. ¿Pues realmente es suficiente o insuficiente? Aquí gráficamente lo voy a ver. ¿Me explico? Estamos trayendo todos esos datos gráficos, estamos trayendo para acá. Bien. Resistencia vía aérea, uno viene y coloca, uno mide y mide, la presión pico, tal, aquí quiero ver realmente el nivel de resistencia en la vía aérea, aquí lo vemos. La fuga, ¿ok? Realmente, ¿dónde es la fuga? ¿Por qué se da la fuga? ¿Bien? Obstrucciones, si las obstrucciones, ¿de dónde son? Si son inspiratorias. Sobre intensividad pulmonar, esto me habla del volumen corriente, allá hicimos el cálculo del volumen corriente. En la gráfica me dice, hey, esto es mucho volumen para esto. Hey, les va a hacer falta más volumen. Esto me lo dice, como yo puedo medir la sobreintensividad pulmonar. Las presiones pico y presiones máximas, bueno, que ya esto ya lo vimos de inicio. ¿Okay? En la gráfica inicial, donde estaba pico máximo, meseta, la presión, placa aérea, están estas. ¿Okay? Bueno, comenzamos. Bueno, espérate para comenzar. Chico. Como que comenzamos un café. Porque hay un preámbulo para entender lo que viene ahora. Así es la cosa. Ah, bueno. Ay, Dios, Esta no se divide por mitad. Bien. ¿Recuerdan que yo les dije, hey, mi gente, grábense esta mierda que está acá? Sí, la diferencia de la inspiración. Atrás. La primera. No, para atrás. Ahí. ¿Cómo era gráficamente? ¿Ok? La presión, perdón, el lazo, ¿ok? El lazo. del flujo expiratorio normal. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque ya con la memoria visual de cómo se comporta este flujo en una expiración normal, este es el comportamiento del flujo, del movimiento del aire en el pulmón de forma normal. Esto es cómo se mueve el aire en el pulmón saliendo. ¿Sí? Esta es la línea basal, todo lo que está arriba es flujo positivo, y en el ventilador, todo lo que está por debajo, o sea, las deflexiones son negativas, son la expiración. Esta morfología es la morfología del movimiento fisiológico normal del aire saliendo del pulmón. ¿Vamos bien? Entonces, cualquier verga que me modifique a mí, que salga el aire, lo voy a ver aquí. O sea, que ya esto deja de ser así como está. ¿Me explico, no? Muy bien. Okay. Ajá, acá. Me dice, hey, aquí hay problemas en la vía aérea. Yo tengo este flujo, tiempo. Yo digo que aquí viene el flujo, positivo, entra el flujo, ¿ok? Y mire, aquí es la parte expiratoria. Y mire cómo va, hasta que por fin logra hacer todo. ¿Ok? Tiene un espacio. ¿Ok? Mire cómo tengo yo todo este flujo expiratorio. Este es muy largo. Es demasiado largo para expirar. Entonces, hay algo que me está ocasionando a mí de que yo en vez de hacer, inspiro el ventilador normal, aquí. O sea, hay algo que me está dificultando que el flujo salga en el tiempo preciso. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces me dice, hey, hay una reducción de velocidad del flujo expirado y un alargamiento de la curva del flujo-tiempo, traducido en un largo de tiempo expiratorio. Esto es expiratorio, esta es la fase expiratoria del paciente, ¿ok? Esto puede formar parte del tratamiento de aire, pero ¿por qué? No lo sé, muy bien, ¿ok? ¿Me explico? Bien, vamos a aspirarlo, vamos a ocultarlo, vamos a ver los parámetros ventilatorios. Entonces, ¿qué se debe hacer? Hey, mirad cómo debe ser. Esta es la inspiración y mirad cómo debe ser lo normal. ¿Qué debe ser? Hey, reducir el tiempo inspiratorio. O sea, tienen que evaluar si la causa es tiempo inspiratorio prolongado. O sea, tienes un tiempo inspiratorio de 1 a 4, 1 a 6, ¿ok? Como pasa en la emergencia, que tienen 1 a 6, 1 a 8, la relación IE. ¿Verdad? Pues pueden hacer. ¿Ve?
No, que verdad, no, mentira. Y lo peor de todo es que tiene intensivita ya. Capacita de se mueve como una pasa. Y después vuelve otra vez, profe. Está cansado, ya cuando vamos a hacer otra explicación, está cansado. Bueno. Se pone rojo. En estas condiciones donde el lazo de la deflexión negativa de flujo-tiempo es muy largo, el paciente está inspirando de más. ¿Qué puede ser? No sé. Veamos. Uno, y puede decir, atrapamiento de aire. ¿Okay? ¿Qué puede hacer? Reducción del tiempo inspiratorio. ¿Okay? Broncodilatadores, porque se tiene broncoespasmo, ¿cierto? ¿Okay? Aspirar al paciente o verificar el acto del tubo de casa, que sea por aumento del espacio muerto. ¿Okay? Porque es muy simple. Estas conexiones que son como acordeones, entonces miren, alargan todas esas y le añaden más, ¿ves? ¿Cierto? No, esa que aparece como si tuviesen en hacer tomografía. En cualquiera. Y cuando dice mucho espacio muerto, ¿qué? Cuando dejamos colocado las conexiones de la terapia. Ok, voy. El alargamiento de las tubuladuras. El alargamiento de las conexiones El anexo, oiga acá, el anexo para las nebulizaciones en el circuito inspiratorio no supera los 15 centímetros. No, a veces. Son 15 centímetros. Son 15 centímetros el tramo del anexo para eso es 15 centímetros. ¿Ok? ¿Bien? Eso no se va a hacer esto. Que pasa muchas veces, las condiciones no son las ideales, ponemos líquido, ¿no es cierto? Las que son de anestesia, las que son flexibles así, la extienden todas, ya hay nada más. Ah, las que son acordoneadas, o sea, ya. ¿Ok? Puede generar este tipo de condiciones. Pero esta conexión anexa para las nebulizaciones no te causa, porque es muy pequeño para que te cause tanto espacio. ¿Okay? Pregunta acá. Salud. Ok, continuemos. Tengo otra, que es el autopit. ¿Ok? ¿Qué es el autopit? Ya me dice, mira, tengo autopit. Sí, pero cuando tengo autopit, yo veo el autopit. ¿Ok? ¿Qué es el autopit? Es la cantidad de aire que queda dentro, ¿ok? Sin darle chance a salir. ¿Bien? Es la cantidad de aire que queda dentro sin darle chance a salir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo vengo para acá. Estás poniendo el teléfono vos también. Yo tengo el paciente, vengo yo, inspiro, ¿ok? Y expiro. ¿Bien? Y aquí comienza, voy a hacerlo con rojo, porque esto sería un ciclo respiratorio, ¿ok? Y aquí sería el segundo ciclo respiratorio, una segunda respiración. Y entonces viene, vuelve a inspirar, ¿sí? Con el aire adentro. Verga. Pero Daniel, O sea, porque él está haciendo la prueba por encima de la otra. Y no Ok, voy. No sé qué tenga dentro, pero... Bien. Esto es... Que se aprende preguntando por eso, ¿no? Bien. Aquí me dice el paciente, me dice que hay un ciclo, hay dos ciclos respiratorios, hay dos respiraciones. La hice una en azul y una con roja para diferenciar una de la otra. Ajá, mi amor, aquí. Bien. Él respiró, inspiró y expiró. ¿Ok? Él aquí, oído con esto acá, él comenzó el segundo ciclo cuando terminó el primero. ¿Cuándo termina el primero? Cuando el primero llega a la línea basal. ¿Cierto? Yo inspiro y expiro. ¿Cuándo yo termino de expirar? Cuando yo llego a la línea basal. ¿Sí? Es ahí cuando el segundo ciclo, o sea, la próxima inspiración debería comenzar. Vengo acá, el segundo ejemplo. Él respira. ¿Ok? Esto es un ciclo, esto es inspiración y esto es expiración. ¿Vamos bien? Ahora, él va a inspirar ahora. O sea, viene el primero, ahora viene la segunda respiración.
Mira dónde comenzó la otra. Ahí hay autopic. Mira dónde comenzó la otra inspiración. Porque no Ok. expiró completo y ahí se Mira, genera un autopic. no llegó, esta línea roja nunca llegó a la línea basal. Quiere decir que todo este espacio Tiene atrapamiento de aire. es un aire que él no logró expirar completo. ¿Ok? Que él no logró expirar completo. ¿Me explico o no? Sí. No. Se queda ahí. Es lo que viene acá entonces. En la curva flujo-tiempo me va a decir, entonces, el autopic. Este autopic es el problema de atrapamiento de aire, atrapamiento de aire o insuflación dinámica. La inspiración inicia antes de que la curva exhalatoria regrese a su valor cero, lo que estaba explicando yo acá. ¿Ok? Yo aquí tengo la inspiración, pam, 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 y veo que esta línea, esta señora que está acá, debe hacer esto aquí así y comenzar aquí. Miren todo este tramo, eso es autopic. ¿Me expliqué o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inspiración comenzó antes de que este punto llegara aquí a cero. Bien, este punto tiene que llegar aquí. De una vez. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El tiempo expiratorio es insuficiente para yo botar el aire. ¿Sí? Porque el tiempo expiratorio, mira todo el tramo que me faltó para llegar, para llegar a la línea cero. El tiempo expiratorio se me es insuficiente. ¿Me expliqué o no? ¿Sí? Para llegar a cero. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Cómo lo soluciono? Fácil. ¿Ok? Identifico el autopic. ¿Ok? Identifico el autopic de esta forma y puedo solucionarlo con reducir frecuencia respiratoria. A reducir frecuencia respiratoria, aumento el tiempo expiratorio. Listo. ¿Sí? Al reducir frecuencia respiratoria, aumento el tiempo expiratorio, disminuyo volumen o presión, dependiendo en la muela que esté. Coloco broncohilatadores si tengo broncoespasmos, aumento el tiempo expiratorio o agrego más PIB. ¿Okay? Esta es una de las últimas opciones que se hacen. ¿Okay? Pero- Mire lo normal. ¿Por qué más pic? Okay. Al colocar más PIB, tú vas a generar que esta presión quede de la línea basal, entonces ya él va a partir desde aquí. Entonces, como ya él va a partir desde acá, la presión base es aquí. Ajá. Entonces yo le sumo 2 centímetros más, ya la presión base va a ser esta, entonces ya no voy a ver otro pico, porque ya va a ser parte del pico. O sea, como decir, me está pidiendo 2 más, le voy a Me dar está 2 pidiendo más 2 más y le voy a dar que 2 más de pico. por así Eso. decirlo. Ajá. Este autopic va a quedar dentro del pico. Ahora la línea base no va a ser esta, sino va a ser aquí. Si no va a ser abajo. Porque va a quedar la presión. Pero pregunto, no siempre va a ser una de No, las. siempre no. Ah, eso es lo que, por eso es mi pregunta. Te digo, esto es una de las últimas condiciones que se hacen. ¿Okay? Que son estos pacientes que generan autopic, los enfisemas dosos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué hago? Reduzco frecuencia respiratoria, esto alarga el tiempo respiratorio, disminuyo volumen o presión, depende del modo que esté, coloco broncohilatador cuando sea la causa broncoespasmo, aumento el tiempo expiratorio, que es lo que mayormente se hace. Esta, la 4 y la 1 es lo que mayormente se hace. ¿Ok? Y esta es una de las últimas opciones. ¿Ok? Y esto es lo que yo tendría que ver, que aquí este señor, yo dije, grábense la imagen. ¿Ve? Esta que viene aquí así, pum, mira, llega a cero y a partir de aquí nace la otra inspiración. Mientras que la otra nacía desde aquí. La inspiración nacía desde abajo. Desde antes de la Desde antes de la línea base. ¿Ok? Eso me habla de qué? De que no, la inspiración está siendo cortada. Entonces yo respiro normalmente así, ¿no? Ahora la inspiración va a ser cortada. Luego inspiro, voy a expirar. No me deja sacar todo el aire y va generando lo que es la hiperinsuflación dinámica o el famoso autopic. Eso es lo que hacen la gente en la emergencia. Pregunta por acá. Pregunta por acá. Bien. Ajá. ¿Cómo vamos? Con hambre.
Ya hemos visto que hemos visto la resistencia, aumento de resistencia al flujo expirado. ¿Okay? Tengo aumento de resistencia al flujo expirado con autopic. O sea, tengo autopic con aumento del flujo expirado y sin aumento del flujo expirado. ¿Okay? Esa creo que no está. A ver. Tengo autopic. ¿Ok? Tengo autopic con aumento del flujo expirado y sin aumento del flujo expirado. ¿Qué quiere decir esto? Autopic. ¿Qué es el autopic? La incapacidad de sacar todo el aire del tiempo expiratorio. ¿Ok? Pero este autopic puede ser generado porque haya resistencia a la salida de aire. O puede ser que no. ¿Okay? La principal causa de autopic con aumento de la resistencia de la vía aérea es el romper bajo. ¿Okay? Y ahí se disminuye la ¿Ok? Ahí se disminuye la PIB. ¿Ok? No tanto a cero, se disminuye. En condiciones de cama grave, casi mortal, es cero. Es cero. ¿Okay? El broncoespasmo ahí se disminuye. El broncoespasmo, dependiendo del autopic, se eleva o se le sube. ¿Okay? Bien. Yo puedo tener entonces que este paciente tenga autopic, bien, y que, miren acá, ¿ve? Este aquí expira normalito, ¿ok? Y comienza la expiración mucho antes de que te llegue a cero. ¿Vamos bien? Voy con otro caso, azul. Aquí yo tengo autopic. El otro caso sería de que él me hace esto. De que él me haga esto. ¿Ok? Y aquí él inicie la otra. Bien. Entonces, veamos acá una cosa. En ambas condiciones yo tengo autopic, ¿cierto? Porque el flujo expirado nunca llega a línea basal y la próxima inspiración inicia antes de que la expiración termine completamente, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, ahora miren esta línea de la roja, está como que más abierta, más amortiguada, ¿ok? Miren la línea azul, está más vertical. Aquí hay resistencia al flujo, aquí no hay resistencia al flujo. Yo tengo autopic sin resistencia al flujo y autopic con resistencia al flujo. ¿Quiénes son estos? Malos cálculos ventilatorios. Respiraciones muy altas, tiempos respiratorios mal calculados, volúmenes corrientes mal calculados, flujo mal calculado. ¿Me explico? Sí. ¿Estos quiénes son? Los ebóticos, el rompeespasmo severo, los enfisematosos, los tubos pequeños, tacos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces yo voy a tener autopic sin resistencia al flujo con resistencia al flujo. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Esa es la razón. Perfectamente. Muy bien, continuemos la continuidad. ¿Preguntas? ¿Sueños? Qué buena la clase, otro día. Continuemos. ¿Qué vimos esta, verdad? ¿Qué vimos esta, cierto? Bien. Ahora el paciente tiene broncoespasmo. Lo vamos a ver de esta forma, ¿ok? Que se observa la obstrucción, la inspiración y la expiración. Esta expiración, el lazo inferior, el lazo de flexión negativa, ¿okay? Vemos cómo ella hace una muesca. ¿Ven? Viene aquí y de fondo se mete, hace esta muesca y comienza a ponerse más vertical el lazo. Mientras más vertical sea el lazo, más resistencia tiene para salir. Mientras más amortiguada sea, con más facilidad está saliendo. Mientras más vertical sea, con más resistencia tiene este aire para salir. ¿Okay? Yo veo aquí entonces de que aquí da la inspiración y aquí viene la expiración y aquí comienza a haber dificultad para salida del aire. Miren cómo viene aquí, suavecito, 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 comienza a haber dificultad para salir del aire y esto se verticaliza. ¿Okay? La última porción, después de la muesca, se torna más vertical. ¿Okay? Esto me habla a mí de broncoespasmo.
¿Ok? Esta es una forma de identificar yo broncoespasmo en el ventilador mecánico. ¿Ok? Y este broncoespasmo también en la capnografía. En la capnografía. En la capnografía de esos dos ventiladores. De la se ve. ¿Qué va a hacer? Voy un momentico a recibir la batalla. Ahora sí van a entregar. Daniela, una vez. Es una muesca vaca y se comienza a verticalizarse. O sea, donde comienza a haber resistencia a la salida del aire. Recordemos entonces que esto es parte netamente del pulmón y esto pasa a ser bronquio, bronquio terminal y bronquio principal. ¿Ok? Donde realmente se enfatiza la reducción de la luz del bronquio. Esto me habla a mí de broncoespasmo. Es como una Este broncoespasmo, al darle entonces identificarlo de forma clínica, se le da su broncohilatador y comienzo a ver entonces cómo el flujo expiratorio es mucho más amortiguado. Y aquí yo veo entonces cómo la administración del broncohilatador tuvo su efecto. ¿Están viendo acá? Como hay la muesca y la verticalización del lazo inferior, mientras que acá sigue el lazo expiratorio sigue siendo amortiguado hasta su punto cero. cero WhatsApp. O sea que así es que se debería ver. Siempre, bueno, la representación de la lámina en la parte inferior sería entonces lo normal. ¿Okay? Después de la corrección que ellos acá reciben. ¿Vamos bien por aquí? Ya va, no lo van a arreglar. Allá no se ve nada. Profe, yo tengo una pregunta. A lo mejor no sé, pero usted habló de broncoespasmo en esta gráfica, ¿cierto? Pero en las gráficas anteriores, más lineales, no habló de broncoespasmo, no en esta, en las anteriores. No, porque allá voy a ver. Allá no se logra ver. No, allá De ninguna manera. Aumenta resistencia, aumenta Ok, volumen, pero ya, no sé ya. por qué. Sí, ya. ¿Ok? Por eso dije, yo puedo ver que hay pérdida de volumen, yo puedo ver que aumenta resistencia, pero no sé por qué es. La diferencia de la- Cuando yo combino una variable con otra, sí me dice que... La diferencia en las gráficas compuestas. Exactamente. ¿Ok? Ese es el punto de diferencia. Continuamos por acá. ¿Ok? Bien. Profe, Esto es importantísimo. Profe, yo tengo que bajar, pero yo quiero que abra la clase. No lo voy a parar por abajo. Dile que te la traigo. Licenciada, que te la traigan, que te la traigan. Se la tiene que medir de una vez. Pero yo tengo que saber eso. Igualito si te queda más. Entonces, 5 minutos. Se la arreglo. Te grave, grave. Vamos a grabar. Yo estoy grabando la clase. Espera. Yo estoy grabando la clase. Bien, continuamos. Esta gráfica es sumamente importante, una de las que más se ve, ¿ok? Lo que es el bucle volumen-presión, ¿ok? El bucle volumen-presión es una de las gráficas más que decía Juan, que parece un pulmoncito, ¿no? Ahora te parece como que una silueta de pescado, ¿ok? Es sumamente importante para decir que aquí, ¿ok? Esta gráfica me habla de, en este caso, de distensibilidad, el lado de compliance. Yo allá saco la compliance, la calculo, ¿cierto? La estática y la dinámica, ¿verdad? La calculo. Aquí me dice realmente cómo está. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto me representa mi volumen y presión. ¿Qué es la compliance? El grado de deformidad que tiene este pulmón cuando es sometido a ciertas presiones. ¿Cierto? Que tanto se deforma él a las presiones que yo estoy sometiendo. En esta gráfica yo tengo aquí, en el eje de la X, volumen, en el eje de la Y, presión. ¿Ok? Entonces, mientras más volumen yo voy introduciendo, él me va generando presión. Yo voy introduciendo volumen y me va generando presión. ¿Cierto? Voy introduciendo volumen y él me va generando presión. ¿Estamos bien? Ok. Va generando más presión y volumen. El rojo. ¿Ok? Entonces yo digo que cuando él me va generando cierta cantidad de volumen o de flujo de aire, él me genera cierta presión de presión. ¿Ok? En cambio, vemos el lazo rojo donde yo voy introduciendo volumen, y me va generando el cambio de presión. Los cambios de presiones son mucho más significativos que el cambio de volumen que va generando. Miren aquí, por ejemplo, no sé, pongamos que esto sea ¿qué? 500.
no, a ver, 100, 300, 100, 100, 200, 300, ¿ok? Miren cómo va variando el volumen, 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 y aquí yo tengo, aquí apenas tengo 100 de volumen y tengo, este es 30, como 28 de presión, ¿ok? Yo aquí, por ejemplo, 100 de volumen con 18 de presión. ¿Vamos bien? ¿Qué quiere decir esto? Que este pulmón, ¿ok? Que este pulmón poco se deforma, ¿bien? A la entrada de volumen, pero generando más presión. O sea, a medida que yo voy introduciendo volumen, va generando presión sin capacidad de deformarse. Te lo dicen claro. A medida de que el bucle volumen-presión se vaya al eje de las X, el pulmón está más duro. Mientras que este bucle más inclinado esté, el pulmón tiene mucha más resistencia, tiene compliance muy alta. Mientras el bucle esté más inclinado hacia arriba, el pulmón es más distendido. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si hacia arriba voy a generar mayores volúmenes con poco cambio de presión. O sea, tiene capacidad de tensión sin generar tanta presión. Mientras más horizontalizado está, voy a generar más presión con poco volumen, más rápido se puede contar. ¿Me explico o no? Entonces, al simplemente ver yo la gráfica de bucle, volumen, presión, dependiendo cómo esté, por lo general, se debe mantener céntrico aquí. En respiraciones espontáneas, vamos a ver de que este bucle es aquí, casi que vertical a esto, al eje de la X. Vamos a ver, y esta es una respiración espontánea. No hay presión. ¿Ah? No hay presión. Porque poca presión, porque el pulmón está muy bien. ¿Okay? Esto prácticamente es fisiológica. Esto, cuando veamos que este bucle me abarca aquí y viene para acá, o sea que es prácticamente vertical, esto es una respiración espontánea, por lo general. ¿Okay? En ventilación mecánica, el pulmón debe estar más centralizado. ¿Okay? Mientras más hacia abajo esté este bucle, hay aumento de la resistencia a la entrada de volumen. ¿Por qué? Porque me va a generar poco grado de deformidad con mucha presión. ¿Okay? Yo aquí tengo apenas 100 de volumen con 28 de presión, el rojo, y el blanco con los mismos 100, 18 de presión. ¿Me expliqué? Muy bien. Otra cosa importante acá en relación al volumen es que en esta misma gráfica yo puedo ver la condición de sobrecarga de volumen o distensibilidad del pulmón cuando este bucle me hace algo así. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo con esto puedo medir la capacidad máxima de distensibilidad del pulmón por el volumen. ¿Qué es esto? Esto es, aquí está el punto de inflexión inferior y aquí está el punto de inflexión superior. Bien, cuando después del punto de inflexión superior yo obtengo un lazo horizontalizado. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que él aquí, veamos esto aquí así. ¿Qué pasa aquí? Él siguió para allá así vertical. Vemos cómo él va aumentando de volumen y aumentando presión. Aumenta volumen porque está subiendo y aumenta presión. Aquí, ¿qué pasó? No Sí, aumenta el volumen, esto sino es que aumenta la presión. Y esto es volumen. Él siguió más para allá que para arriba. Más ¿Cierto o presión. falso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que él generó más presión sin cambio de volumen. Por tal motivo, el volumen a partir de aquí es insuficiente. O sea, pero insuficiente está de más el volumen que a partir de aquí él comienza a marcar. Yo vengo y digo entonces, aquí yo digo, coloco congelar la pantalla, me vengo con el cursor, me paro acá y leo. ¿Cuánto volumen hay aquí? 600. ¿Ok? Y él tiene 750. ¿Qué quiere decir? Que estos 150 me están generando un aumento de presión significativo sin deformidad del pulmón, aumentando el riesgo de valor.
¿ok? Porque ya está distendido máximo, ya aquí yo puedo distender. Puedo seguir metiendo volumen por aumento de la presión si yo deformo acá porque ya no puedo más. Es este punto. Y yo lo mido, 600 y tiene 150. Estos 150 se le quitan y se ponen 600. ¿Me expliqué o no? ¿Sí? Esto es el punto de inflexión superior para valorar el grado de sobredistensibilidad pulmonar. La sobredistensión pulmonar se mide a partir del punto de inflexión superior y esa línea vertical me dice, hey, el volumen de aquí para allá o el volumen que hay de aquí para allá me está generando más presión que deformidad. Yo quiero deformarme para abrir los alvéolos y ventilar. Si no me deformo, no hay grado de ventilación. ¿Me explico ahí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces aquí me dice que por el de distensión se observa el lazo, se desplaza hacia la izquierda, o sea, el rojo hacia abajo, en relación al lazo de referencia que es el blanco. ¿Ok? La corrección consiste en bajar los volúmenes corrientes, aumentar frecuencia para mantener volumen minuto, considerar hipertermia permisiva, o sea, bajar el volumen corriente para mantener la hipertermia permisiva y no dar tanto volumen, o la aplicación del surfactante. Esto también se mide la efectividad del surfactante en pacientes neonatales con distrés respiratorio recién nacido. Ellos están así, como el rojo, en ventilación. De acuerdo con el surfactante, en horas debería mejorar la curva y este lazo irse más hacia arriba. Quiere decir que el surfactante está haciendo efecto. Y con esto es una de las formas de saber si se le coloca una segunda dosis o no. Que poca, o sea, no está la segunda dosis, pero si sigue igual que la roja, a las 24 horas le colocan la segunda dosis. ¿Ok? Dios mío, qué triste tu teléfono, Juan. Ok. Continuamos acá. En relación, yo les comentaba 4 veces. que por lo general, este flujo, este presión-tiempo, por lo general, los lapsos superiores implican a la inspiración, o sea, netamente al ventilador. ¿Ok? En este caso, vemos como el lazo inspiratorio lo vemos como ondulado, como fluctuante. ¿Ok? Y debe ser netamente lineal. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es eso? Respiración. ¿Qué es eso? Miren cómo viene la línea y baja. La velocidad del línea y flujo, baja. la velocidad del flujo está disminuida. La velocidad del flujo está disminuida. No, Pero es que no está inspirando. Está inspirando. Bueno, está inspirando. Entonces, él está aquí inspirando. Ve, mire cómo él está aquí inspirando y de pronto baja. Ajá. Inspira y de pronto Y baja. baja. ¿Qué es esto? No, eso es Flexión negativa. negativa porque Flexión no está negativa en la fase inspiratoria. ¿Eso qué es? Despierto. Está despierto el paciente. El Está paciente respirando. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que este flujo es insuficiente para él. O sea, que él necesita más. ¿Qué necesita más? No sé. Quiere decir que este flujo, él está pidiendo más velocidad de flujo o volumen corriente. No sé. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Cómo? Yo hablo de la velocidad del flujo. Ah, lo que porque esta velocidad de flujo es insuficiente. Porque yo estoy pidiendo el flujo y a mitad del flujo él pide más. Quiere decir que es insuficiente. Que yo le pido el flujo y él pide más quiere decir que es poco volumen. ¿Ok? Entonces me dice que el problema es el flujo insuficiente. ¿Ok? Sí, no sé si se gustaba ahí. Mi mamá, ¿qué es eso? ¿Quién gusta? Voy a llamar para preguntar a la profe. Alimenta, ¿ok? En este caso se observa que en la curva presión-tiempo hay deflexiones negativas en el lazo inspiratorio que debe ser lineal, lo que implica la participación del paciente durante la inspiración, generando un mayor esfuerzo inspiratorio porque le es insuficiente lo que está. Sí. ¿Okay? Bien. La corrección, incrementar el flujo pico, o sea, en vez de 42, dale a 47. Bien. Disminuir el tiempo inspiratorio, claro, si yo disminuyo el tiempo inspiratorio, manteniendo el flujo, ese flujo sí va a ser suficiente para menos tiempo. Bien. La rampa debe ser más rápida o incrementar la sensibilidad, hacer que el paciente
se asista, ¿ok? Porque él se está asistiendo en la mitad del ciclo. Entonces, si aumenta sensibilidad, él puede generar esto, lo puede generar de forma espontánea y dar una respiración Normal. normal, ¿ok? Lineal. Entonces, cuando veamos que miren cómo es la línea inspiratoria, lineal. Cuando la vemos ondulante o que esta línea se Fluctuante. haga la muesca hacia adentro, esto es negativo. Y si es negativo, es el Hace paciente. falta. Quiere decir entonces que durante esa fase tengo poco volumen, poco flujo, la velocidad es poca, y él me está pidiendo ello, o sea, eso para mí me hace falta más. ¿Okay? Me estoy quedando poco. ¿Ok? Fuga. Cuando ya esto lo habían comentado, ¿cierto? La fuga se da, la fuga se evidencia principalmente en el lazo expiratorio de la curva flujo-volumen, donde este lazo expiratorio no llega a cero. Yo creo que el lazo sale de cero y debe llegar a cero. Claro, comprimir el circuito. Cuando este lazo expiratorio del flujo-volumen no llega a cero, aquí hay una pérdida de aire que la válvula expiratoria no está detectando. Me llegaron 450 de 520. ¿Okay? Ahí hay una pérdida. Bien. Me dice que el lazo de flujo-volumen, el volumen expiratorio es más pequeño que el inspiratorio. Miren lo que aquí, ¿no? El volumen de aquí a aquí, ¿ok? De aquí a acá el volumen, no sé, 800, ¿ok? Pero entonces de aquí a aquí el volumen va a ser menor, porque miren esta área, Sí. que mide volumen, Está más corta. y miren esta área cuando mide volumen, Sí. inspiratorio. El volumen inspiratorio es mayor que el volumen expiratorio. Expiratorio. Y eso se da cuando el lazo expiratorio no llega a cero. Debería llegar Igual. aquí. Y mira dónde llega. ¿Ok? Bien. Y eso es porque hay fuga. Esto también lo puedo ver en el bucle volumen-presión, que es así, ¿cierto? Lo normal sería que él saliera Y y regresar. llegar aquí, ¿verdad? Correcto. Fuga. Fuga sería este mismo principio. Pero ¿ok? llega a otro Porque este es, El bucle se cierra más arriba. esto sería, Más. llega aquí, sale, ¿ok? Y aquí llega, ¡pum! Hasta ahí. Desaparece. Desaparece. Bueno, Y vuelve, y No se cierra el bucle. no se cierra. No se cierra. Esto es fuga. Fuga. Esto es fuga. ¿Bien? Por lo general, cuando tenemos este bucle o este lazo, lo vemos de esta forma, la fuga del ventilador. ¿Ok? El lazo no llega a su punto. Verificar realmente dónde puede ser la fuga. Dice, hey, realmente hay fuga. A veces las trampas de agua están en el agua y esas también eliminan ese completo de aire. Corrección, verificar el circuito, Ajá, a ver. A veces tienen aspirar al paciente, Ajá. verificar el balón del tubo o su diámetro, porque puede ser muy pequeño y puede haber fuga. ¿Ok? Cambio de tubo y considere el autopico. ¿Ok? Aquí vemos entonces cómo cierra netamente ambos lazos en su punto cero. Qué bueno. ¿Ok? Bueno, ya esto es parte del anterior. Esto es el amplificador. Este es aquí como vemos la expiración y vemos como aquí hay la muesca, viene aquí la muesca y comienza a verticalizarse, ¡pum! Y esto me hace una obstrucción. Es parecida al anterior. ¿Ok? Ya estoy ya. ¿Bien? Ok. ¿Qué hemos visto? Cómo calcular el volumen, hasta cuando yo creo que el pulmón está sobredistendido y puedo medir cuál es el volumen máximo que le puedo dar para no generar la sobredistensión del pulmón. ¿Qué más nos hemos medido? El pi, la cantidad que le podemos dar también cuando lo necesite. El autopic, la fuga, cuando tengo autopic con resistencia al reflujo y sin resistencia al flujo. Ajá. Cuando hay resistencia al flujo, cuando hay fuga, ¿ok? ¿Qué más hemos visto? La compliance de intensibilidad del pulmón, del la volumen, capacidad del lazo volumen-presión, ¿ok? Mientras más vertical está el lazo, más duro está el pulmón, ¿ok? Veámoslo de esa forma, y ok, eso es una más. Esto es una de las medidas
de monitoreo más comunes que vemos nosotros. ¿Ok? En el ventilador. Veamos acá. Cuando estas ondas de sierra, ¿ok? O ondas ondulantes, pueden ser dadas durante la inspiración y la expiración. ¿Ok? Aquí tenemos la curva de presión, ¿ok? Y la curva de volumen. Vemos que la curva de presión comienza a ver inspiración, expiración y comienza a ver una onda fluctuante. ¿Esto qué genera? Turbulencia. Esto es turbulencia en la transmisión del flujo del aire. Cuando el aire está pasando, él choca hasta que termine pasando. ¿Ok? Esa turbulencia es turbulencia porque es dada por presencia de secreciones. Cuando se identifican estas ondas fluctuantes, ¿ok? Es presencia de secreciones. Y puede ser en la inspiratoria o en la inspiratoria o en la expiratoria. Bien. Estas ondas fluctuantes en las curvas de presión, ¿ok? O de flujo, también se puede ver de flujo, ¿ok? Vemos cómo son todas irregulares, fluctuantes, que me dicen a mí que cuando pasa el flujo del aire, choca con algo y después pasa el liso. Esto es secreción. Esto es secreción. Se aspiró el paciente, miren aquí, miren aquí. Miren esta, como está mucho más limpia. Que miren esta cómo va, miren esta cómo cierra. ¿Okay? Estas ondas fluctuantes en los lazos inspiratorios, así como tipo onda de sierra, ¿okay? Inspiratorio, me dice que hay secreciones en la vía inspiratoria, que puede ser secreciones en el tubo. En la vía expiratoria puede ser el tubo o en la tubuladura, donde se condensa el agua expirada. ¿Okay? O puedo conseguirla tanto inspiratoria como expiratoria. ¿Okay? El tratamiento de esto lentamente sería evacuar la tubuladura, ¿okay? Aspirar el paciente. ¿Okay? Listo. Okay. Esa es parte de la función que ya la vimos. De la última. No renuncien ni te rindas todo lo que tomaste. Dice que letra de médico. Letra de negro, letra de negro. Espero que esto hay que practicar. ¿Okay? Yo tengo en mi letra, tengo autográfico hecho por mí mismo y lo veo, busco, y es de forma como